son por ahí productores que no saben de cine, digamos, y los hay a montones, el 90% no saben de cine. El día uno vos tenés problemas humanos y problemas de ego, como haber ido a escaparme del colegio y ir al cine, digamos. Sentís miedo porque tenés una responsabilidad de hacer un contenido y de que guste y que la gente lo vea. Dedicarse al mundo audiovisual no es para cualquiera, y menos en un país tan cambiante como este. Argentina es un drama, pero también una aventura. Y en este espacio vamos a entrevistar a artistas, técnicos, realizadores, para que nos cuenten su experiencia, que muchas veces se escapa de los manuales y de las clases teóricas. Bienvenidos a Romper el Eje. En este primer episodio entrevistaremos a Teodoro Ciampaña, que acaba de lanzar su segunda película. Pónganse cómodos y disfruten del programa. Teo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es la segunda película, depende desde qué punto de vista. Claro. Porque, bueno, vos podés tener una película desde el área de arte, el área de foto, desde cualquier área. Como director, al 100%, sí, el segundo largometraje. ¿Hubo un momento que dijiste, ahora soy director? ¿Cómo se fue gestando todo ese proceso? Mira, me tocó ser profe también de la escuela donde estudié, y se da mucho que todos quieren ser directores. Y es una constante, ¿no? Todo persona que entra al cine como que quiere ser director. Y no es así, digamos, o sea, vos tenés diferentes áreas y casi te diría lo del director, creo que se tienen que ir dando solo. Por eso yo no pensé ser director, no sabía mucho qué era hacer cine, lo vas entendiendo a lo largo de tu vida, digamos qué significa. Es una elección de vida bastante compleja desde todo punto de vista. Entonces, primero tenés un amor a contar historias. Claro. De ese amor a contar historias, el hecho de que seas director es una consecuencia de tu trabajo y de lo que elijas, digamos. Al día de hoy yo hasta no sé si soy más productor que director o director que productor. A veces digo que digamos, me ha tocado dirigir las películas que produje, pero si encontrara a alguien con el cual genere un vínculo afectivo, emocional, laboral, quizás podría dirigir otro perfectamente proyectos que produzca. Entonces, siempre el área de dirección y producción son los que más me ha gustado, pero no es que, sí, ya de entrada quería ser director. Claro. No, yo creo que también se me mezcló mucho con el guión, que se mezcla mucho, ¿no? Los roles de productor, director y guionista en Argentina se mezclan mucho, en otros lugares no tanto. Así que descubrí muy tarde que la dirección es mi verdadera pasión. He entendido que no siempre pensaste en dedicarte a esto, estudiaste algo antes y cómo fue dejar eso que estabas haciendo para hacer lo que te llamaba tanto. Porque acá en Córdoba más, capaz no hay, y vos empezaste hace, ¿cuánto? 20 años, se filmaba en Fílmico todavía, era otro mundo y no había, nadie sabía cómo funcionaban las cosas. Hoy en día es complicado entender si no sos del palo, si no venís de una familia de artistas, por dónde empezar. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, me gustan las historias, quiero hacer esto o quiero contar algo? ¿Cuál fue la chispa ahí? Claro, sí, ya exactamente hace más de 20 años. Mirá, las carreras en aquel entonces eran muy tradicionales. Era como, bueno, abogacía, medicina, ingeniería. No había mucho abanico como hay ahora, que de golpe, no sé, surgió todo el marketing, carreras nuevas. Hoy ya estamos con la inteligencia artificial y demás. En ese momento eran carreras muy tradicionales, entonces yo elegí por la abogacía. Directamente no había ninguna posibilidad que yo estudiara cine. Claro. O sea, que yo empezara la carrera de cine por el contexto familiar, por incluso mis propios conocimientos. Yo no sabía ni que existía esa carrera de cine, no, como que la tenía bloqueada, ¿no? La tenía bloqueada en mi cabeza. Entonces empecé a estudiar abogacía, empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Ah, mira. Hice un año, estaba en una carrera muy deportiva en ese momento que hacía natación y dejé ingeniería en sistemas
hice un curso de orientación vocacional con un ranking de carreras Sí, y, y bueno, salió muy bien rankeada la carrera de abogacía por mis aptitudes de contar, de explicar y demás. claro, claro. Entonces dije, bueno, me meto en abogacía. Estudié 5 años de abogacía, hasta el momento no registraba lo que era el cine, pero sí hubo un montón de antecedentes. O sea, yo de chico agarraba la cámara a los 12, 13 años, las cámaras Pocket, después las cámaras con disquete, cámara, y siempre agarré una cámara y siempre estuve detrás de la cámara de chico. Claro, Hacía videoclip con mi hermano, lo hacía actuar. Venía mi primo de visita y me ponía a hacer videoclip. Grababa con cassette fiestas, por ejemplo, y ponía la música, play, grababa con el micrófono, cortaba y tenía como una edición media analógica, digamos, y ya preparaba videos para fiesta. Entonces, siempre estuvo ahí la chispa. La verdad que de chico siempre estuvo la chispa. Pero bueno, empecé abogacía y en 5º año le escribo una carta, me acuerdo a mis viejos, porque era como muy... Ah, le escribí una Sí, le carta, escribí no una era cualquier carta. cosa. No, era como que me sentía, no sé, culpable de hacer la carrera de cine o una cosa loca que estaba en Claro. mi fantasía. Y le escribí una carta, se las dejé y bueno, después la leyeron, se sintieron muy conmocionados, pero para bien, diciendo, o sea, este tipo no es feliz estudiando abogacía. No, sí. Trabajé en tribunales, en una fiscalía, o sea, ya había hecho como un recorrido dentro de la abogacía. Estaba introduciendo ya. Claro, y sí, con causas, pero por ejemplo, trabajé en una fiscalía y había unas comunicaciones que mandaba la policía siempre de las cosas que pasaban en los barrios y yo venía y armaba historias Claro. con eso, digamos. De ahí a resolver un caso o hacer un testimonial a alguien, no, estaba muy lejos, no tenía escrúpulos, digamos. Pero sí para contar historia, para inventar cosas, entonces... Era como un estímulo. Sí, total. Entonces, nada, de golpe hago ese paso de decir, no estoy yendo por un lugar que me siento cómodo, empiezo a estudiar cine. Y a partir de ahí estudié cine, estudié publicidad, estudié carreras siempre relacionadas al audiovisual. Y me di cuenta en ese test vocacional que había hecho cuando había dejado la primera carrera, o sea, 19 años, me di cuenta que había puesto cine y que era la que más puntaje tenía, más que abogacía. La había Entonces era que lo eliminado. tenía bloqueado. Claro. Entonces, bueno, escribí un guión de un largometraje en ese momento sin saber. Me becaron en una escuela de acá de Córdoba y ahí empecé y ahí no paré más. Digamos, ahí ya fueron casi 25 años que no paré más. Y retrocediendo un poco más, ¿cuál es el primer recuerdo, si es que lo tenés, de haber visto una película o algo cercano al cine? ¿Te acordás la primera película que viste? O... Sí, la primera película que vi, me acuerdo, por lo menos que más me impactó, me acuerdo que fue King Kong, con mi abuelo. con tu O abuelo. sea, generalmente muchos niños tienen ese recuerdo de ir al cine la primera vez con su abuelo y a mí me pasó, digamos. Yo me acuerdo de estar totalmente flasheado con esa película después de verla con él. Ese es un recuerdo que tengo muy vago Claro, pero y está... muy de niño. Después, momentos con el cine sublimes como haber ido a escaparme del colegio y ir al cine, digamos. Me acuerdo que una vez, una de las últimas veces, me fui a ver La vida es bella mi- sin saber lo que La vida es bella significaba, ni de qué se trataba mucho. Y nada, llorando solo en el cine ¿Qué edad te acordás? no me acuerdo bien. Una película muy fuerte. Muy fuerte y además Muy linda. me movilizó muchísimo. Esa creo que fue, nada, esas películas que son un poco disparadores de estudiar cine. Recuerdo Cinema Paradiso, también otra película que me Hermoso. voló la cabeza. Creo que ahí surgió como el amor por ver las películas. Amélie también. Todas esas películas que marcaron una época. Por supuesto, todo Spielberg. Eh, Creo que de ahí, o todo también las películas de los 90. Todo ese cine. Independiente que nació, no nació, pero Claro, era independiente en ese momento, digamos, porque vos tenías Stallone que llevaba los guiones a las productoras, digamos, ¿no? Que yo considero que hay mucho de eso en lo que hoy está pasando.
Y creo que eso despertó así como mi amor al cine, esas grandes películas. Tus primeros rodajes en la universidad, ¿te acordás algo de esa época? ¿Seguís trabajando con alguien de esa época? Sí, me acuerdo de todo, porque es como que, no sé, mi vida es como antes y después del cine, porque Claro, quizá lo de abogacía lo recuerdo desde un lado de las amistades que hice. La carrera de abogacía fue clave para mi desarrollo profesional en el cine. O sea, nada es en vano. ¿Viste como ese discurso de el creador de Apple, no me acuerdo ahora el nombre, Steve Jobs, sí. digamos, en Stanford? Bueno, un poco cómo las líneas se van uniendo. Bueno, la abogacía a mí me ayudó a saber un montón de cosas, a estar preparado en lo que, sobre todo lo que tiene que ver con la producción. Este, pero em, digamos, ese, ese nacimiento de lo que yo quería hacer, ay, no me acuerdo la pregunta, ¿por dónde iba? Los primeros rodajes, Los primeros rodajes. Entonces, es como que todo se iba dando para que yo estudiara, para que yo hiciera cine, digamos, y la carrera de abogacía a mí me ayudó mucho. Entonces, al haber, en ese momento consideraba que había perdido el tiempo claro. estudiando abogacía. Después, con los años, me doy cuenta que no lo había perdido, sino que me había dado un montón. Quizás la carrera que yo debería haber estudiado o que cualquier cineasta debería de estudiar para ser un gran universitario, digamos, es comunicación social. Creo que comunicación social me hubiera dado un montón de herramientas, más de las que me dio una escuela privada de 3 años, que básicamente casi me dio poquísimas herramientas. Quizá un estudio universitario en la carrera de comunicación social hubiera sido muy interesante. Y más hoy Pero en bueno, día, que básicamente, o sea, el mundo de los medios, las redes, para llegar a hacer una película, yo creo que hay que entender todo alrededor. sí, Todo. totalmente hay que entender todo. Entonces la abogacía me dio un poco esas herramientas. Y de allí empiezan los primeros rodajes que a mí me pasaba, que como sentía que había perdido el tiempo en abogacía, quería meterme en todo. Entonces en paralelo iba a la Universidad Nacional, a las clases de cine. Claro, Y me hice amigo de los chicos que estudiaban en la Nacional, más o menos de la generación mía, que yo ya venía 5 años más viejo que los que empezaban a estudiar. Entonces me metí a hacer de, digamos, extra en cortometrajes para ver, que presentaban en Cinematográfica 4, que era en cuarto año, digamos, o sea, no Cinematográfica 4, sino Cinematográfica en cuarto año de la Universidad Nacional. claro. Entonces me metía de extra, me metía de ayudante, me metía de guionista, me metía en lo que sea. Para mí eran ídolos todos los que presentaban película. Caía ahí al pabellón Argentina que presentaban toda su película y no me olvido una película, no me olvido un rodaje. Me acuerdo, primer rodaje, Los Rengos, que un corto de Javier Correa Cáceres. Mi profe. Después me acuerdo de haber visto cortos como Manita Muscaria, que me encantaron, cortos como La Liga de los Imperfectos, cortos como, eh, bueno, Los Rengo, el musical también, otro que había hecho una estudiante que se llamaba Guiomar Peñafort, que actuaba Gonzalo Dreisi, que es uno de los actores hoy en Córdoba, que realmente está trabajando mucho. Entonces, todo ese mundo del cine universitario me metí en todo, en todos los rodajes. Y los particulares era hacer grupo y irnos a filmar el campo, irnos a filmar lo que sea. Generaba guiones a partir de lugares que tenía disponible. Íbamos y filmábamos. No me perdía un rodaje. Me acuerdo un montón y me quedaron todos esos amigos hasta el día de la fecha. Quizás no directamente trabajando con ellos, pero sí hoy me encontré en el Festival de Cine de las Alturas en Jujuy. Me encontré una encargada del Departamento Audiovisual de Salta, que fue compañera mía de primer año de donde yo estudié. Claro. Y nada, ella con su carrera, yo con la mía, y después de 20 años nos volvimos a ver y nos encontramos y nos acordamos de cuando estudiamos y nos juntábamos a estudiar y queríamos filmar, digamos, esos cortos que eran malísimos seguramente,
pero que ya en ese momento teníamos ganas de hacer y lo tomábamos de manera tan apasionada. ¿Y en esos momentos sentías nervios? ¿No? ¿Estabas más tranquilo a la hora de filmar? Y yo siempre digo que la vocación es como sentirte como pez en el agua. Entonces, sentís miedo porque tenés una responsabilidad de hacer un contenido y de que guste y que la gente lo vea y no fallar. A veces tenés responsabilidades con responsabilidades humanas y responsabilidades técnicas y responsabilidades de dinero. Entonces, nervios desde ese lugar. Pero lo que son nervios desde, che, yo tengo que salir a jugar a la cancha, digamos, y tengo que mover la pelota, no. Ahí me sentía eso, como pez en el agua. Entonces, ahí decís, bueno, esta es la verdadera vocación. Puedo caer de un helicóptero a cualquier rodaje y yo parecía que ya lo sabía todo. Claro, Y no lo sabía, ¿me entendés? O sea, yo me recibo de esta escuela privada con 3 años de cine y se me da para hacer mi primer largometraje, Hipólito, Hipólito, y de golpe había cosas de foco que yo no sabía. claro, Entonces, pero yo siempre una respuesta de, sí, sí, vamos para adelante. hay que ir y resolver. Hay que ir aprendiendo en la marcha, ir equivocándose y bueno, y siempre rodeado de personas que te complementan y que saben más que vos. Entonces de golpe todo lo iba aprendiendo, pero no, me sentía cómodo con las ganas de hacerlo, pero quizás no con todos los conocimientos que te dan los años. Claro. Y en Hipólito, ¿cómo nace esa peli? ¿Cómo se fue? Hipólito nace como tesis Claro, Hipólito nace como tesis de la escuela y, y era como que en Córdoba en ese momento no se podía filmar, no había directores. Había solo un director que también estaba en la parte de cultura, que se llama el Cuqui Quintino, y estaba el mito, viste, como todos los jóvenes tienen sus mitos de los más grandes. claro, claro. Solo filman ellos, ¿no? Bueno, acá solo el que filmaba era el Cuqui Quintino, no había otro que filma, porque era el único director que tenía un antecedente en el Inca. Si vos no tenías antecedente en el Inca, no te daban subsidio, no podías ni participar de los concursos. Es una aberración eso, Claro. pero era una realidad. Había una ley que no te permitía, siendo cordobés y no habiendo dirigido ante una película, poder concursar. Entonces, no se podía filmar. Entonces, bueno, él filmaba y un poco ibas aprendiendo cuando te tocaba en algún rodaje con él. Pero bueno, Hipólito, hubo un acuerdo entre gobierno y en ese entonces un presidente del Inca, que era cordobés, y permitieron que personas que ganaron un concurso iban a poder filmar su película. Entonces, bueno, así se dio con Hipólito. Hipólito saca en ese momento el mayor puntaje. Después venía de Caravana, El Invierno, de Sergio Smukler, otra película. Fueron 4 películas la del surgimiento del cine cordobés que se decía. No fueron 3, fueron 4. Sergio falleció, pero era un guionista y fue el que impulsó también que todo esto se diera. Entonces, hacer Hipólito empieza como tesis. A mí me agarra como tesis de la escuela donde estudiaba. Y ahí como tesis empiezo a desarrollarla. Termino haciendo otra tesis porque se me estiró mucho esa eterna preproducción que Claro. uno hace, que no sabe cuándo va a largar el proyecto. Se me estiró años. Entonces terminé haciendo otra tesis. Pero Hipólito ganó este concurso en Córdoba, pasó a calificar en Buenos Aires, lo declararon de interés y con esa declaración de interés te daban el crédito. Pasamos esas 3 películas, todo el proceso ese, y así se pudo concretar Hipólito recién en el 2008, o sea, después de 3, 4 años de desarrollo de proyecto. Claro. Pero fue todo un aprendizaje enorme, ¿no? Después de haber hecho un largometraje que prácticamente lo sacas de tesis, digamos, fue un aprendizaje enorme, Hipólito, para mí y para mucha gente. ¿Y te acordás en qué lo filmaste? Si fue en Fílmico. Hipólito terminó en Fílmico, ahí
Arriba Ah, están las cajas. Ahí vemos. nada, reliquia. Una reliquia. Parte de la historia cordobesa. La peli de Hipólito en fílmico, pero se filmó con una cámara, una Sony, y después hizo el proceso de transcodificación, digamos, que básicamente una imagen digital le saca un fotograma con unos equipos especiales que había en Buenos Aires y te van armando el negativo. Ah, bien. Entonces Hipólito no se filmó en fílmico, yo filmé en fílmico estudiando Claro. en 16 milímetros, hicimos un corto de Javier Aguirre, me acuerdo, con la cámara que te prestaba la Universidad Nacional. Pero esa fue mi única incursión en fílmico, que es un viaje, digamos. Imagino. Es un viaje. Adopción se llama el cortometraje. Y ese estuvo en fílmico. Pero este proceso fue digital. Y la eh, postproducción sí fue, o sea, Y la postproducción no, fue previa. O sea, vos postproducías toda la peli. Yo, Hipólito, le editamos en Premiere con Santiago Seminara. claro, en firmo para la distribución. Exacto. Claro. Para la distribución, como los cines no había cine digitales, la única manera vos de llevar tu película al cine, porque esas películas estuvieron en cine, era pasarla a fílmico. Y todas esas películas cordobesas se hizo todo el proceso en digital y se hizo el transcoder, digamos, a fílmico. Tremendo. Después, al poco tiempo, produciste Eden. Exacto. La experiencia de Hipólito hizo que se presentara este gran universo que se abrió de la televisión digital abierta y de los concursos del Inca para todo el país. Y eso fue un fenómeno muy grande que abrió el espectro, digamos, a que en las provincias se pudieran filmar, presentar proyectos de series y demás. Y eso hizo que nosotros estuviéramos muy entrenados después de todo el proceso de Hipólito, de rendiciones, de cuestiones legales a resolver, de cuestiones administrativas. Bueno, toda la cancha que nos dejó todo Hipólito, y ahí presentamos Eden y una serie que se llama Córdoba Casting, con la productora Oruga en ese momento. Oruga Films. Oruga Films, y ahí ganamos los dos proyectos, Eden, del director Maxi Baldi, y de Javier Correa, Córdoba Casting. A mí me tocó transitar el proceso de Eden, yo fui productor de Eden y fui director en 2 capítulos, uno completo y uno haciendo un reemplazo. Y así se dio Eden, que fue una serie de ficción nacional que ganó el Martín Fierro Federal. ¿Y cómo es? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Sentiste, bueno, ya llegué? Cuando gané el Martín Sí. Fierro, el Martín Fierro para cualquiera en ese momento era Lo máximo. lo más grande de la vida. Claro. La felicidad, creo que no lo viví nunca, esa felicidad de esa noche, sin duda. Y era un premio tranqui, porque ni siquiera era el Martín Fierro que le ganó a la ficción de Buenos Aires. Era un premio federal, digamos, pero fue un momento súper hermoso. Sobre Claro. todo porque creo que es un esfuerzo re No, grande. sí. Y había todo el equipo detrás de la pantalla. Nosotros estábamos en Cataratas esa fiesta. Estaba bueno, yo le digo impresentable de Cacho Rubio, digamos, que es como el símbolo del Martín Fierro. Más allá de para mí un ser muy nefasto en la televisión argentina, pero era el que manejaba los Martín Fierro y qué sé yo. Claro. Estaba, qué sé yo, me acuerdo, farándula. Farándula. Pero todo eso te hace vivir una experiencia. Pero lo más lindo era que todo el equipo y amigos y familias estaban del otro lado viéndote por la televisión. Entonces, cuando nombraron la terna y nosotros no teníamos idea que íbamos a ganar y ganamos, fue así un festejo increíble. Loco. Sí, fue muy lindo. Aparte, Eden es una serie muy linda, que al día de hoy vos la podés ver y la podés apreciar. Tanto Hipólito como Eden, ves el trabajo que tiene a nivel recrear época. O sea, recreamos el 1935 en Hipólito y en Eden recreamos toda la época desde la visita de Duque al Hotel Edén
hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y la supuesta venida de Hitler a la Argentina, se recreó todo, todas esas épocas. Entonces eran autos antiguos, ropa de época. Creo que es muy lindo filmar época y lo pudimos hacer. Y un desafío a nivel Imagino. producción. Entonces eso estuvo muy bueno. Pero se ve muy linda la serie, si alguien la quiere ver, en alguna plataforma la puede encontrar o siempre está en internet. Sí, sí, Yo me acuerdo, a mi familia siempre le gustó el Hotel Edén, ir a la falda, pasar algún fin de semana, bueno, toda la historia de los alemanes que habían ido, los mitos. Y me acuerdo de ser chico y verla con mis papás la serie. No sé si la habían pasado por algún canal Encuentro o algún canal de Córdoba capaz. sí, estaba en la TDA y Pero sí, me acuerdo. Después cuando vi que la había hecho, que produció vos, fue una sorpresa. mira. Pasa un tiempo y empecé a trabajar con Hecatombe. Entre esos años, ¿qué estuviste haciendo, buscando? Bueno, entre esos años hubo, hubo previo a Hecatombe una película que fue una también de las cosas más lindas que me tocó, que no por mi fanatismo, no por mi fanatismo por Talleres, pero me tocó Claro. hacer la película de Talleres. Fui Claro. productor de Locura que enamora mi ciudad. También la dirigió el Maxi. Pero Talleres se acercó a mí en ese momento porque yo era un realizador y filmamos una película que es un docuficción. Y eso fue muy hermoso porque el equipo que se conformó ahí también de trabajadores en el cine fue muy bueno. Ahí estaba la Sole San Martín, me acuerdo, acompañando a los actores que eran no actores, eran hinchas. La historia de 4 hinchas. Y eso estuvo buenísimo. Se llenó el Quality con 3.000 personas. Eso estuvo muy bueno. Y en ese momento hacía todo lo que era la comunicación para el Club Talleres. Y en un momento digo, ya esto no va más. Yo no soy de Talleres. Quedó Maxi en ese momento. Y yo digo, me voy a un club más grande. ¿Y cómo que te vas a un club más Claro. grande? Porque Talleres en ese momento tenía las mayores visualizaciones en YouTube. Pero tenía, ponerle 30.000 visualizaciones. Y me imagino que en esa época de los clubes, si hace pocos años están todos metidos en tema internet, El tema de en internet. esa época No se debe ser consumía tanto. Claro, y debe haber sido de los únicos clubes que... Era uno de los únicos, totalmente. Era uno de los únicos, pero bueno, eran muchas vistas, de decir 30.000 veían un video para socios, ponele. Pero yo cuando le digo me voy a un club más grande, me voy a un club de los de Hecatombe. Claro. Dígame, ¿qué es Hecatombe? Y bueno, y en ese momento Hecatombe tenía 1.000.000 de vistas. Una locura. Entonces, era una locura para ese entonces. Entonces me fui con los chicos de Hecatombe, que me acuerdo Lucas estudia comunicación social, Lucas Lecín, que ahora está en Luzu, me vino a hacer una nota y a partir de ahí, che chicos, ustedes tienen una energía recopada, les gusta filmar, y ellos me buscaron para hacer Grasan Creme 2, con el éxito del primero. Claro. ¿Y qué pasa? Tenían que tener un director, porque querían Ya. 50 extras, tomas aéreas, Era otro nivel de... era otro nivel y no se animaban. Entonces digo, no, esto me encanta, es lo que yo quiero, entonces apostamos más, o sea, había 100 personas, tomas aéreas, postproducción. Me acuerdo que la leche chocolatada de la caja de Sindor Sí, salía con una bomba y una pileta llena de agua sucia, que era con pintura, que era como el agua con chocolate. claro. Una superproducción fue. Grasan Creme 2 fue una superproducción para ese momento, aparte. Y para un video de YouTube, Claro, que en lo esa época, lo tenías que bancar todo vos, digamos. Entonces, bueno, ahí me enamoro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros somos, no, por ahí mi generación más vieja, pero ya los chicos de Hecatombe empiezan a ser generaciones expulsadas del sistema de la televisión y el cine tradicional. Ahí me parece que comete un gran error el cine y la televisión, porque ¿qué pasa? No se reformulan. claro. Nosotros empezamos en YouTube en el 2005, cuando empezó YouTube, digamos, ¿no? Yo por lo menos, o sea, yo
subí un video en el 2005 y me quedaba viendo cuántas vistas tenía, digamos. Y los chicos de Catome cuando suben los primeros videos o lo que son acá en Córdoba, Kion y Bedito, Cuadradito y Circulito, un montón de Marito Baracu en ese momento, bueno, un montón, marcaron toda una época. Después Bajo Ningún Término, Kepcho, Mica Suárez, hay otra chica que no me va a salir el nombre ahora, Dayana Hernández. Entonces de golpe, nada, era todo un mundo que, ese es el mundo que tendré que haber seguido la televisión y el cine. A ellos tendré que haber escuchado en ese momento y no los escucho. Entonces fueron desplazados de los medios tradicionales. El cine también no escuchó, entonces también se perdió una oportunidad en aquel momento de reformular algunas cuestiones. Y bueno, y estos chicos metían videos de 14 millones de visualizaciones y eran videos de ficción. Entonces dije, acá está mi vocación o mi pasión por el cine, está acá en las redes sociales. Claro. Entonces yo lo llevo adelante. Y no es un fenómeno de una persona o de un grupo como Hecatombe, es un fenómeno que pasó en Brasil con Porta dos Fundos, pasó en Ecuador con Enchufe TV, que después lo consumió todo México, Enchufe TV. Fue una empresa que se vendió en España y hasta el día de hoy sigue haciendo contenido, lo mismo que Porta dos Fundos. Fueron muchos generadores en ese momento de contenido a nivel latinoamericano que no encontraron su espacio y después de a poquito lo fueron ganando solos, de manera independiente, a través de YouTube y las redes sociales. Capaz las nuevas tecnologías, los dispositivos, hicieron que la gente empiece a consumir de otra forma ficción, entretenimiento y eso dio pie a todo eso. Exacto. Claro, la tele se quedó muy atrás y hasta hace muy poco, hasta en la pandemia todavía... claro, todavía era rey, digamos. A las personalidades de las redes. Sí, al día de hoy las niegan como que no fueran, por ejemplo, los chicos siempre los discutían, che, pero son actores ellos, como si no fueran actores. Y actores es la persona que actúa y practica todos los días de su vida, digamos. Entonces, también un director, o un director de fotografía, un director de arte. Entonces, vos tenés que hacer tu profesión todos los días de tu vida para ir mejorando y eso es lo que hacían los chicos como actores. Actúan todos los días, filmaban todos los días. Entonces dije, ¿qué voy a esperar 5? Hipólito había estado 5 años. ¿Voy a esperar 5 años para hacer otra película? O sea que vos, un director, dirigiste 30 días, tenés que esperar 5 años para volver a dirigir 30 días. Claro. Es como, ¿qué pasaría si, no sé, un jugador de fútbol que vos quieras, de golpe, bueno, sí, tenés que jugar este partido y en 5 años jugar otro? Obviamente ese jugador está roto, digamos. Entonces, vos tenés que jugar todos los días, entrenarte todos los días. Y bueno, Hecatombe fue un entrenamiento a nivel dirección para mí y actuación para otros. Y después se conformó más con arte, con fotografía, con todo. Y bueno, y muchos aprendieron de ese Hecatombe. Claro, eso te iba a preguntar. En Hecatombe llegaste a producir más de un video por día, capaz. Y para llegar a ese nivel de producción hay que tener toda rajatabla, me imagino. Un diseño de producción excelente que te va formando, te va haciendo estar más eficiente todo el tiempo. Sí, tal cual. Te va haciendo estar más eficiente. Yo me acuerdo que Hecatombe filmaba una vez al mes. Cuando entro yo, dijimos una vez a la semana. Una vez a la semana filmaba un corto. Después empezamos 2 veces a la semana. Y después empezamos 2 cortos por día. O sea, eran 4 cortos a la semana. Vos fíjate que en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, hacen tesis en un año. Sí. O en 6 meses. Nosotros es como si filmamos 4 tesis en una semana. Digamos, obviamente no el nivel de perfeccionamiento, trabajo, teoría que se desarrolla una tesis, pero sí hacíamos un corto de 5 minutos, 3 minutos. Y ese nivel llegamos a filmar con muy buena calidad, subiéndolo todas las semanas cortos. Y después fuimos a Brasil, una colaboración que hicimos con Porta dos Fundos,
Y yo le dije a la productora ejecutiva, como muy agrandado, digamos, me dice, ¿cuánto filmas vos? Y yo filmo, en ese momento era un corto por día. O sea, como diciendo, un corto por día hacemos. Y ellos me dicen, no, nosotros hacemos 3. ¿Cómo hace un corto por día? Y ellos tenían como una línea de producción, ¿no? Que filmaban 3 cortos por día porque, suponete, rentaban un baño y en el baño te hacían 3 cortos. Y después el corto salía en el mes de agosto, otro en el mes de octubre, otro en el mes de noviembre, pero habían hecho 3 optimizando la locación, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces después volví acá y volví con la Cambiado cabeza totalmente. cambiada. Y me acuerdo que ellos tenían 2 guionistas allá en Brasil, nosotros escribíamos el que podía, y no, ya teníamos la disciplina de que todos los viernes todos teníamos que llevar uno a 2 guiones. Entonces vos te encontrabas todos los viernes con un paquete de 20 guiones a veces, porque éramos 7. Tremendo. Y de esos 20 elegíamos los 4 mejores y entraba en una rueda de producción. Entonces, todo ese sistema en algún punto nos hizo sí, muy eficiente en ese momento. Llegamos a filmar en un día 5, por ejemplo, 5 cortos. Pero obviamente eso hace que disminuya, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad, con el trabajo cinematográfico. Pero bueno, te da, por lo menos a mí, la herramienta de poder dirigir rápido y de estar muy rápido para saber dónde poner la cámara, dónde hacer el corte, qué es lo importante. Claro, y era lo que pedía en ese momento la YouTube en ese caso. Sí, era Subir mucho. lo que pedía YouTube y teníamos muy buena calidad al lado de lo que había en YouTube. Claro, Pero bueno, uno a veces, qué sé yo, los estudiantes veo que queremos hacer, pues también me tocó ser estudiante y queremos hacer la mejor película de nuestra vida la primera vez. Y no, todavía no te sacaste los pañales, digamos. Pues necesitas filmar mucho para en algún punto, bueno, cada vez ir perfeccionándote. Yo siento que hoy recién estoy, no sé, como saliendo de la universidad. claro. Recién ahora, Con todos estos años. con todas esas pelis, las series y todo, recién ahora digo, bueno, estoy preparado como para salir al mercado. Pero una realidad, vos tenés que estar filmando mucho para ir puliendo. Es como todo, ¿no? Es como manejar. Claro. Vos querés salir, correr Fórmula 1 cuando de golpe soltaste el embrague y ahí, y decís, me siento, viste, como que ya, y no, te va a pegar un palo, digamos. Me imagino. Entonces está bueno practicar. Y YouTube era una buena práctica. Y en la historia hay muy pocos directores que a los 20, 25 ya hicieron éxito, digamos. Y seguramente Todo. estuvieron acompañados de un equipo, ¿no? Claro, y también, De golpe mucha creatividad, mucha explosión, porque también hay una efervescencia juvenil, adolescente, digamos, que si la podés aprovechar, seguro que tenían un equipo muy profesional atrás y pudieron hacer su buena película, digamos. Pero en cine solo no haces nada. no, claro, hay un constante trabajo en equipo y es muy importante, yo creo, aprender a trabajar en equipo. Más para todos los que piensan estudiar cine o que están empezando, que lo primero que tienen que aprender es eso, el trabajo en equipo, yo creo. Totalmente. Y hablando de todos estos cortos, ¿cómo nace lo que para mí es genial, la idea de Watusi? ¿Cómo nace todo ese Todo. formato? Bueno, los Watusi tiene que ver un poco con lo que te contaba de hacer rápidamente un contenido, ¿no? Y nosotros sentíamos que los contenidos le faltaba el condimento del espectador. O sea, muchas veces los realizadores hacemos algo en el cual nos metemos muy espiritualmente adentro y artísticamente, pero no pensamos que eso, nuestro objetivo es terminar en una pantalla para que otro le deje un mensaje, digamos, o le produzca un viaje emocional. Entonces, esta película de los 90, yo tengo el recuerdo de que todas te dejaron un viaje emocional, entonces el espectador se tendría que
tendrían que volver a conectar con el cine hecho con esa pasión, con esa intriga, con ese entretenimiento que a la gente le gusta. Entonces dijimos, bueno, un Watusi viene de what to see, Watusi, y es el cine que la gente elige ver. Entonces queríamos hacer formatos pequeños que la gente los disfrutara rápidamente. Entonces ahí surge el nombre de los Watusi. Claro. Hagamos los Watusi. Y básicamente es mostrar cómo se desarrolla un cortometraje y que vos podés hacer algo que el espectador consuma en un mes. Donde guionás en una semana, preproducís en otra semana, filmás en la tercera semana durante 2 jornadas y editas la cuarta semana y sí o sí estrenas. Casi que el estreno viene anunciado antes que esté el guión y la idea. Claro. Entonces eso es un juego para aprender, un juego para llevar adelante y eso le llamamos Watusi. Y a todo el proyecto en sí le llamamos Proyecto Tamales. Entonces nos salió muy bien, se hicieron 4 cortometrajes increíbles, se sorteaba quién iba a hacer la dirección, dirigieron 4 directores y directoras diferentes y se llevaron adelante. O sea, el día que tenían que estrenar, estrenaron. El hecho de que alguien le dijera, che, en un mes vamos a estrenar un corto y poder verlo, a la gente le voló la cabeza. Entonces le gustó muchísimo. Además buscamos ciertas estrategias de enganche, de marketing y todo. Pero bueno, siempre falta por ahí la pata de financiación, porque nosotros queríamos financiarlo a través de que la gente comprara la entrada. Y si la gente pagaba, en ese momento pagaba 1.000 pesos, prácticamente podías pagar toda la producción de ese cortometraje. La gente, mucha pagó 1.000 pesos, pero mucha gente lo vio y no pagó. Claro. Entonces nunca se terminó de recaudar. Pero hubiera triplicado el costo del cortometraje si, por ejemplo, el cortometraje que me tocó a mí dirigir, que se llama F por Prometeo, al día de hoy tiene 40.000 vistas. Nosotros hubiéramos hecho con 1.000 pesos, digamos, hubiéramos triplicado el costo de producción. Entonces, bueno, para mí siempre el cine es redituable si le encontramos la manera de que la gente pague su entrada o pague un cafecito o pague Claro. porque vos que sos un realizador les dé un contenido que a ellos les haga hacer un viaje emocional. Entonces, bueno, así surgió la idea del Proyecto Tamales y la idea de los Watusi. Y ahí fuimos por más. Y hoy en día tienen pensado retomar en algún tiempo y hacer otros Watusi. También te iba a preguntar, ¿alguien puede hacer su propio Watusi fuera de Tamales, digamos? Me encantaría que otra gente... Watusi está pensado y Proyecto Tamales está pensado para Latinoamérica, para que este proceso de producción se copie y se haga en todo lo que es Latinoamérica. Porque para mí el cine latinoamericano es el próximo cine, digamos. Yo estoy convencido de que el cine latino va a ser, de acá a unos años, va a tener un consumo masivo y se van a hacer grandes cosas en el cine latinoamericano. Entonces, para mí el modelo Watusi o el modelo de Proyecto Tamales invita a realizadores de toda Latinoamérica a que puedan participar de una producción y que se genere esa sana competencia de esto, de ver qué corto llega más gente o cómo logramos un corto de un consumo masivo. Porque el consumo masivo también va a hacer que no hacer cosas feas, digamos, sino que el consumo masivo venga dado desde el arte que cada uno de esos equipos tiene para ofrecer al mundo, digamos. Claro. Entonces creo que hay un gran potencial porque las tecnologías van avanzando y todo. Y falta unir, siempre en el cine, si hay algo que podremos haber mejorado en estos 25 años, es la conexión entre
los guionistas, los productores, los directores de arte, de foto, de sonido. Siempre esa relación, ese vínculo, sobre todo entre productores y guionistas, entre escritores y productores, siempre estuvo muy estancada. Claro. Entonces, el hecho de que de la nada se junte un equipo de 10 personas y que uno sea escritor y otro sea productor y otro sea director y otro haga arte y el otro haga vestuario y otro maquillaje y se haga un corto en tan poco tiempo, hace que le tomes el gustito para que la industria realmente se vaya mejorando y perfeccionando. Porque los cabezas de área se empiezan a convertir en mentores de los que recién están empezando. Entonces eso hace como un círculo donde todos van aprendiendo, todos se van motivando, Y la calidad sube. la calidad sube. Claro, el entretenimiento en sí es un negocio de mucha vanidad. Eh, ¿Tuviste así problemas de ego con gente en rodajes o en producciones? ¿Cómo lidias con eso? Porque calculo que a Sí, grande escala también es más complicado. desde el día uno vos tenés problemas humanos eh, y problemas de ego, sobre todo. Creo que son problemas de ego, porque están los problemas de gente que piensa que se las sabe todas, están los problemas de gente ansiosa, están los problemas de tengo que aparentar, ese es el problema para mí más grave, porque no te deja crecer, no te deja aprender. Así como hay personas súper humildes, súper trabajadoras, que agachan la cabeza y no les importa a dónde está, o sea, te trabajan en un proyecto chico, grande, enorme, de la misma manera, con la misma eficiencia, con el mismo esfuerzo, con el mismo amor. Hay gente que aparenta todo el tiempo, digamos, o que está, qué sé yo, quizá no entendiendo que estamos haciendo una construcción colectiva en conjunto, que a mí me tocó ser director, que a vos te tocó ser otro Claro. rol, o viceversa. Entonces todos esos problemas son constantes. Es fruto de la no maduración, digamos, todo lo hemos tenido al día de hoy, digamos. Pero creo que esos son los problemas a superar y mientras más rápido los superes, te aseguro que más vas a llegar a, mm, a filmar un producto distinto, diferente, bueno. Quizás yo todavía ni he llegado tampoco, porque también debo tener que superar algunas cosas. Pero creo que la pérdida del ego y la maduración en ese punto de vista te hace ser un mejor profesional. Y esa es la búsqueda del cineasta. Porque yo siempre veo fíjate vos, las películas, los backstage de las películas consagradas. ¿Cuántas películas hay en IMDb? Las 200 mejores películas. Son 200 de millones. Sí, Entonces, si en esas películas hay gente adulta, mayor, digamos, tienen que ver porque se curtieron, digamos, y ya no están para bancar pelotudeces de ego, ¿me entendés? claro. Y realmente se han dado cuenta de que una película los trasciende, que no depende de uno, de otro, de sus peleas, de nada. Depende de que todos tiren para el mismo lado y que nos vayamos equivocando y vayamos mejorando y seamos obsesivos en lograrlo, pero hay una búsqueda. El actor tiene que buscar, tiene que darte cosas diferentes. No tiene que, dale, filma, ¿viste? Y bueno, ya estoy, y tengo que hacerlo bien. No, tienes que buscar, probar. Si tienes un director que te acompaña a probar, te va a sacar mejor. Bueno, los directores también necesitamos probar, tener tiempo, pero bueno, todo también viene dado otro de los grandes problemas, el dinero, digamos, ¿no? El dinero y cómo se reparten esos recursos, a dónde los destinás, cuánta plata tenés para pagar al equipo, digamos, Claro. cuando sos productor. Hay una cuestión del dinero también que nos impide ver bueno, que estamos tirando todo para el mismo barco, digamos. Porque también hay productores muy hijo de puta, digamos. O sea, eso hay que decirlo. Hay productores que no les importa
cómo tratarte, no les importa cómo pagarte, no les importa no les importa el proyecto. Son por ahí productores que no saben de cine, digamos, y los hay a montones, el 90% no saben de cine. Entonces son productores que les importa la diferencia económica que puedan hacer a partir de un subsidio o a partir de una plata privada. Y no se preocupan por la película. Siempre por la película se van a preocupar los que están en el campo de batalla, que son los técnicos. Mayormente incluso los técnicos, que a veces los productores, los directores. El director es un técnico más. Obvio. Entonces se tiene que preocupar por ese campo de batalla, por hacer las cosas bien y encontrar productores que realmente quieran hacer un buen contenido. Yo creo que de ahí salen las grandes películas, las grandes series, los grandes contenidos, de una voluntad que supera esos egos. Pero los hay a montones. Imagino. ¿Cómo es tu relación con los actores? Y mi relación con los actores, el otro día pensaba que apenas empecé a estudiar, empecé a hacer dirección de actores, poniéndome del lado de los actores. Claro. Y eso me hizo muy bien, me hizo aprender un montón. Aprendí a cómo piensan, cómo sienten, cómo poder comunicarse con el actor. Y a mí eso me hizo muy bien. Yo, de todo el equipo, que son todas áreas de trabajo, ¿no? Tenés el área de foto, el área de maquillaje y tenés el área de actuación. Para mí siempre es un área más de trabajo. Y con la que mejor me llevo siempre es con los actores, porque en algún punto, para ser actor, y tenés que estar muy involucrado, muy apasionado, y eso, y los admiro muchísimo. Entonces, en esa admiración se genera un vínculo de que yo te ayudo, vos me ayudás y vamos para adelante. Claro. ¿Sos de dejarlo fluir, de que sean espontáneos? ¿Te gustan más las cosas rajatabla en esos casos? Bueno, no hay una fórmula. Esto de ser espontáneo, dejarlo fluir al actor o ser exigente y decirles lo que tienen que hacer. No hay una fórmula mágica. Creo que tiene que haber una flexibilidad en cómo lo encaras. Hay actores, todos los actores son distintos, entonces tienes que conocerlos, saber su energía dónde está puesta, su talento dónde está puesto. Y hay veces que tienes que ser exigente, hay veces que no. Hay veces que te sirve que te ate el actor, se ate al guión. Y hay veces que te puede dar el actor algo mejor que lo que está en el guión. Entonces tenés que encontrar la vuelta y ser flexible, escucharlo, Claro. ensayarlo, ver qué te propone. Y hay veces que tenés que decir, no, a ver, te fuiste a un lugar que no es donde la narrativa, el guión se tiene que ir, y lo traes de vuelta y lo encarrilás y decís, no, che, probá por acá. Bueno, todo eso es un trabajo muy de director. Es como un director técnico de fútbol. Es como eso, digamos. El talento está en otras áreas, digamos. Yo nunca consideré, más allá de esto que amo contar historia, con un talento particular. Y yo admiro el talento que tiene un director de foto, un director de arte, actores. Entonces es como pararte atrás de la cancha y decir, che, te podés mover de esta manera que va a salir bien. Confía que vamos a ganar. Te sentís más como un técnico. Sí, Y 100%. a la hora de llevar una producción, ¿te gusta tener todas las tomas, saber todo lo que vas a grabar ya antes de ir? ¿O das pie a improvisar? En ese sentido, depende el proyecto. Bueno, eso es un gran aprendizaje para los directores, porque para mí el director, junto con el director de fotografía, pero son los que armamos el guión técnico, ¿no? Entonces, la película la tenés que tener en tu cabeza, no podés ir desnudo al set, pero tenés que ser lo suficientemente flexible para ver por dónde se puede encarar la cosa. Yo siempre fui del palo muy flexible. Siempre de la mitad, estuve en la mitad flexible que fluya. Claro. Pero a veces eso implica más dinero, implica que el resto del equipo no entienda lo que vos tenés en la cabeza. Es muy difícil para todos entender lo que pasa dentro de la cabeza de un director. Por eso el director tiene que ser un gran comunicador, entonces es muy difícil y he tenido muchos problemas por eso. Entonces, quizás la última experiencia me hizo ir
un poco más preparado y me obligó el mismo rodaje a estar 100% preparado, no tener margen, saber todas las tomas que hacía en todas las escenas, no salirme de ahí, no tener mucha retoma. Y bueno, si no hubiera hecho este ejercicio de los últimos 10 años, no lo podría haber pasado. Claro. Pues filmamos una película en 18 días, de 95 minutos. Entonces, no había forma de filmar 7 escenas por día si no tenías toda esa gimnasia previa y si no sabías esa flexibilidad que te da el ir a filmar, inventar algo. Bueno, inventarlo por lo menos un día antes para ya caer al set y decir, che, vos ponés la cámara acá, filmemos este pedacito, ¿viste? Y después hay técnicas que te va enseñando bueno, filmar toda la escena completa en diferentes puntos de vista, Claro. y después solucionarlo un poco en montaje. Pero bueno, Depende de la escena. teniendo más experiencia, te ahorras tomas, te ahorras plata, te ahorras montaje, te ahorras un montón de cosas. Tamales, ¿cómo nace? ¿Cómo nace el guión, la idea? Tamales es la consecuencia de los Watusi. Tamales es consecuencia de los Watusi. Porque nosotros nos propusimos en los Watusi que era un contenido de ficción. O un contenido de ficción para un videoclip. Entonces eran cortos de ficción, videoclip, un contenido, podía ser un Watusi, pero también largometrajes de ficción. Entonces, bueno, lo más grande que un equipo puede lograr, digamos, una película. Entonces dijimos, bueno, nos animemos a hacer una película con este formato de Proyecto Tamales, donde es una participación colectiva, donde tanto técnicos, actores, proveedores aportan recursos por los cuales ellos van a tener acciones de las potenciales ganancias de la película. Entonces, todos participaron, todos cobraron, prácticamente de manera simbólica porque fue muy poca plata para la cantidad de trabajo que fue, pero eso hizo que podamos llegar con un pozo de dinero y un concurso a poder hacer una película que, como te digo, la tuvimos que hacer en 18 días porque no había más plata que eso. Claro. Entonces, bueno, fue ese ánimo de decir, che, el año que viene, el 1 de mayo del año que viene, estamos estrenando una película. No hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Viste? Y no quedarse esperando que el proyecto ideal surja. Entonces, bueno, dijimos, bueno, escribamos un guión. Listo, escribimos un guión. No funcionaba. De golpe empezaron a jugar otros guionistas, a darle estructura. Y empezó a funcionar. Yo lo empecé a ver como director. Empezó a trabajar un equipo, empezó a crecer el proyecto y bueno, y así se llevó adelante el Proyecto Tamales, que Tamales tiene las letras de LATAM y a España, o sea, yo los Watusi los considero contenidos de ficción hispanohablantes. Claro. Entonces, Tamales tenía que ver como una película emblema de lo que era Proyecto Tamales. De decir que en un año, menos de un año, porque lo hicimos en 6 meses, podíamos filmar un largometraje y estar a la altura de las películas que voy a encontrar en una plataforma hoy de video. Y bueno, hicimos una película que está llegando muchísimo a la gente, con un cine repleto que se ríe y la disfruta y la pasa bien. Y además eligiendo una provincia como Jujuy para filmar. ¿Por qué elegimos Jujuy? Porque Jujuy es la provincia, yo digo, más al norte de nuestro país, que está al sur, Claro. y creo que es la provincia más latinoamericana. Entonces, tenía que ser en Jujuy, porque esto que te digo, que el cine latinoamericano quiere escuchar sus propias voces, sus propios idiomas, sus propios actores, quiere ver actores de la localidad. Creo que eso por mucho tiempo se relegó. YouTube vino a mostrar eso, porque los actores de YouTube no eran estereotipos. Eran actores que podía encontrar, digamos, tu vecino, digamos. Claro. Entonces, creo que eso empezó a generar una cultura donde de golpe todas las caras podíamos filmar, todos los géneros, todo el crisol de razas, digamos, y todo
podías ser el protagonista de una película, al punto de que hoy cualquiera puede ser protagonista de una película. Entonces, ir a buscar a actores a Jujuy y hacerlo con actores del cine independiente, con influencer y todo, era parte de este proyecto de hacer un producto latinoamericano que se vea en todo el mundo, digamos, por lo menos en todo hispanohablante. ¿Y cómo es la actualidad a grandes rasgos de Argentina en cuanto a cine? Y la actualidad, cuando vos tenés una película y entras en la distribución de la película, te das cuenta realmente ahí cómo es, porque pues empezás a ver que es todo difícil y todo son puertas cerradas. Entonces, no solo el que quiere escribir algo se le cierra la puerta, al que quiere filmar se le cierra la puerta, bueno, al que quiere distribuir también se le cierra la puerta. Entonces, desde que yo estoy estudiando, ya pasaron 25 años que vemos un país que en algún punto te cierra las puertas, digamos. Entonces es muy difícil lo que nos está pasando y lo que nos pasó por todo este tiempo, ¿no? Porque tampoco es que antes era tanto mejor. Esto de que todos filman en Buenos Aires es una realidad. O sea, el mercado cinematográfico que todos hoy defendemos está en Buenos Aires. Entonces yo no quiero defenderle a un porteño que haga cine, digamos. Quiero defender que en todas las provincias hagan cine. Claro. Entonces eso depende por ahí de una apertura a decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal hasta el momento? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo las películas pueden tener un alcance a mayores públicos? Siempre las películas se quedan en un público muy reducido, que es el público del cineasta, digamos. Y nosotros no hacemos películas para cineastas, o por lo menos yo no quiero hacer películas para cineastas, quiero hacer películas para que llegue a toda la gente. Claro. Entonces, de golpe encontrar esos caminos, bueno, tengo mucha esperanza de acá al futuro, de que pueda pasar. Pero hay una realidad que se nos cierran las puertas. En la distribución, nadie hoy te quiere comprar una película argentina que no esté filmada por tal director, que son 3. Estábamos hablando que el Inca producía, no sé, entre 100 y 200 películas. Y bueno, solo hay 3 directores que hoy el mercado compra y solo hay 3 actores que el mercado compra. Entonces, evidentemente se estaba quedando atrás el 90%, 98% del cine. Entonces, algo estaba pasando, algo está pasando. Hay que analizar este fenómeno, que solo filman en Buenos Aires, que nadie se interesa por salir a buscar los grandes talentos que hay en todos los lugares. O sea, vos encontrás acá, te vas a Altagracia, te vas a Cruz del Eje, te vas a La Rioja, te vas a, no sé, a Tilcara, a Maimara, y encontrás, brotan los talentos desde todas las áreas de trabajo. Es increíble la cantidad de talento que tenemos como argentinos, como cordobeses, y nadie hace nada con eso. Entonces creo que llegó el momento de juntarnos, de colaborarnos y de hacer grandes productos que se vendan en un mercado audiovisual latinoamericano. Es el futuro que veo para el cine. Y la realidad hoy es que tenemos que dejarle de dar pelota al que cree que se la sabe toda, digamos. Los jóvenes vinieron a cambiar esta historia, digamos. A mí me enseñó eso YouTube, me enseñó eso TikTok, me enseñó eso Instagram, que del otro lado hay talentos que están en sus casas, que tienen que dejar de estar en sus casas, tienen que salir a filmar, que no lleguen a hacer las cosas por inteligencia artificial, porque va a terminar siendo así, sino estos creadores y talentosos van a hacer todo con inteligencia artificial y se van a perder lo más lindo, que es filmar, digamos. Claro. Entonces, para eso hay que invitarlos. Hay que invitarlos a formar grupos, hay que invitarlos a trabajar, hay que invitarlos a conocer a otra gente, a socializar, a entender que el otro tiene un talento que a vos te potencia. Entonces, creo que eso no ha pasado. Y ver la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar cuando no hay muchos recursos en ciertas provincias. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, para nada, porque es una herramienta más que aparentemente nos está sacando el trabajo.
es real, digamos, o sea, hay una realidad. Pero si la aprendemos a usar como herramienta, esto que te digo, que socialicemos, que filmemos, que salgamos a la calle a filmar, a contar nuestra historia, se puede convertir en una linda herramienta. A ver, te voy a traer películas que me hacen acordar cuando era chico. Te digo dos, La historia sin fin y Laberinto, con que actúa David Bowie, por ejemplo. Mírenlas, si no las vieron. Son películas que es puro arte, digamos. Y de golpe, en ese momento, o el mismo Tiburón, son películas que cambiaron la manera de ver, de transmitir entretenimiento y todo. Creo que la inteligencia artificial va a entrar en una etapa donde la va a usar el cineasta para eso, Claro. para mejorar sus contenidos. Pero las historias las va a tener que seguir contando a alguien, dirigiendo a alguien, La misma estructura. la misma estructura, dándole una estética a nivel fotográfico, a nivel arte. Entonces, nunca va a ser todo solo, si bien nos da muchas ideas. Pero creo que la tenemos que usar como herramienta para contar esas historias que lleguen a los nuevos públicos. Y tenemos que hacer que eso pase, porque si no, sí nos va a chupar la inteligencia artificial. Y, y además vamos a un cine vacío. Vamos a seguir construyendo un cine vacío. Y creo que nos van a ganar los videojuegos. Y no queremos que nos ganen los videojuegos, digamos, ¿no? Yo por lo menos no quiero. Creo que hay que ganarle con grandes historias donde esa pasión que le pone el actor, el director de foto, el maquillador, todo, la inteligencia artificial no llegue nunca a tener el corazón que le puede poner un equipo de cine. Claro, que la gente no se aísle y que salga, que se junten, que filmen cosas, Exactamente. no sepan lo que están haciendo. Ahí es donde empiezan a jugar, en que la gente se junte y todo, empiezan a jugar los productores que quieren hacer cine Claro. y que aman el cine. Bueno, Teo, muchas gracias por esta charla. La verdad que creo que fue de mucho valor para todos. No, te agradezco a vos, a disposición de vos y cualquier persona que por supuesto quiera llegar proyectos adelante. Creo que hay que ayudarnos mucho entre todos. Y estoy a disposición cuando quieras de seguir conversando, que hay mucha historia del cine que hay que conocer, sobre todo para el futuro que se viene. Y una última pregunta. eh, si tuvieras que decirle algo al Teo de 25 años que acaba de dejar abogacía, que le está escribiendo la carta a los padres, ¿qué sería? Em, yo creo que sería no te arrepientas, estás bien, vas por buen camino, pero sí le diría, anda más a fondo, digamos, anda más a fondo. Yo fui a fondo, fui muy a fondo, pero diría anda todavía más a fondo. Trata de hacer foco en lo valioso que tiene esta profesión. Y eso significa también las personas con las que vos te rodeás y todo. Y no estoy hablando de malas o buenas personas, sino estoy hablando de las personas que te van a saber entender y van a compartir tu manera de ver el cine. Creo que todos tenemos diferentes maneras y está bueno agruparse con personas que hacen bien a cada uno y el interior de cada uno. Porque al fin y al cabo, eh, lo lindo es filmar, digamos, ¿no? Y pasarlo bien. Eh, Digo, lo lindo para lo que uno siente, para el espíritu de cada uno. Entonces, creo que hacemos una de las profesiones más lindas del mundo y a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, porque tenemos muchos dolores internos, dolores económicos, dolores sociales. Y creo que, bueno, hay que salir adelante, no combatiendo, no enojándose,
sino tratando de cada vez ser mejores y reemplazar aquello que no funciona.